Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a un médico. Él es Francisco Javier Schlatter, y es licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, doctor en Psiquiatría y especialista en Psiquiatría por la Clínica Universidad de Navarra y actualmente director de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Él, entre muchas cosas, muchos artículos, un largo y extenso currículum, me gustaría hoy destacar sus libros con estos títulos que creo que nos interesan para el tema de hoy además. Uno de ellos es La ansiedad, un enemigo sin rostro. Otro, el título es Supera el estrés y la ansiedad. Otro título, Ser felices sin ser perfectos. Y por último, Heridas en el corazón. Y en este nos vamos a centrar hoy. Bueno, no quiero demorarme más. Don Javier, buenas tardes. Me alegra mucho tenerle con nosotros. Muy buenas tardes. Igualmente, igualmente, yo también. Pues el tema que nos ocupa hoy, aparte de después centrarnos en su libro, Heridas en el corazón, es de algo como el perdón, que es tan antiguo casi como la persona, ¿no? Va acompañándonos, porque desde nuestra niñez yo creo que es algo que lo vivimos, ¿no? Siempre tenemos frustraciones o que nos ríen, pero querría profundizar en ello porque usted le ha dedicado mucho tiempo para después llegar a escribir un libro sobre ello. ¿Qué nos puede decir un poco, para irnos centrando en el tema, cómo definiría el perdón? Y si es, porque parece como que a veces en la sociedad en que vivimos es algo como ligado al tonto, ¿no? Al bueno pero tonto, que no hay que perdonar. Entonces, ¿cómo nos definiría el perdón? Bueno, pues como es una realidad, como ha dicho, tan natural a la persona, la verdad es que no es una definición fácil, pero yo diría que es desde luego un proceso que desde luego parte de una decisión que ha de ser libre de la persona, en la cual mediante la cual respondemos con una muestra de comprensión y de amor a una ofensa, y que ese proceso, ese perdón, no solamente consigue dignificar a la persona que ha cometido la ofensa sino que también enriquece a la persona que perdona, y se consigue que incluso la relación que podría existir anteriormente no solo se restablezca, sino que hasta se pueda fortalecer aún más. Por otra parte, se podría decir, y con esto creo que termino esta pregunta, que realmente perdonar es un modo de querer. Cuando perdonamos a una persona le estamos queriendo, y cuando queremos a una persona sabemos que con bastante frecuencia hay que pedir perdón y perdonar, y que justamente ese pedir perdón y ese perdonar refuerza el amor. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo con todo lo que dice. La definición es muy, muy bonita, pero muy general, porque claro, otro paso que quería yo dar. Entonces, tal como lo ha definido, es algo libre, que no siempre libremente queremos optar al perdón, como yo decía, que hoy día a lo mejor casi te parece, ay, no, yo ya nada. La gente suele pasar casi a ignorar, ¿no?, la transparencia, por no afrontar ese acto de libertad que también tiene amor, como usted ha definido. Entonces, ¿qué dificultades encontramos normalmente en la persona, usted que como psiquiatra ve tanto, para el perdón? Bien, a ver, las dificultades desde el punto de vista más, digamos, de mi campo, de la psicología o de la psiquiatría, pues empezarían, casi diría, por la propia forma de ser. Es decir, hay algunos rasgos de la forma de ser que podrían dificultarlo. Por ejemplo, una persona que tienda a darle muchas vueltas a las cosas de por sí, de siempre. Lógicamente, cuando reciba un daño, esa persona también va a tender a darle vueltas a eso.
si el proceso de perdón supone un restañar una herida, dejar ese daño en el pasado, lógicamente una persona que le dé vueltas a las cosas lo va a tener más difícil. Una persona que tienda a, que eso varía mucho de unas personas a otras, a hacer atribuciones personales de las cosas que han pasado. Es decir, no es lo mismo que yo llegue tarde y puedo tener motivos diversos, que si la persona que está enfrente tiende a pensar que yo llego tarde pues porque algo estoy pensando o algo tiene que ver con mi relación con esa otra persona, lo entenderé más fácilmente como una ofensa y será más difícil que pueda perdonar. Una persona que, por ejemplo, que sea más desconfiada, indudablemente, también las cosas que pasen le dará ese matiz de, bueno, pues de ofensa. También se puede decir que las personas más sensibles son más susceptibles de que les cueste perdonar porque sufren más. Pero yo por ese lado también diría que son también las que más valoran el perdón, porque notan más también, digamos, la liberación de cuando ese dolor cesa. Pero estos rasgos de personalidad, algunos otros más también se podría decir, pero que engloban algún tipo de personalidad, básicamente las personas que son más obsesivas, las personas que son más desconfiadas o paranoides, y las personas también que tienen un componente más, como se suele decir en psicología, de tipo antisocial, en el sentido de que no empatizan con otros. Y entonces, claro, el perdón, parte del proceso del perdón exige un paso de empatía con la otra persona. Entender que quien me ha ofendido es mucho más que la ofensa. Entender que aunque yo no sepa cuál es el motivo, pero puede que haya un motivo que le ha llevado, no digo un motivo que justifique la ofensa, pero algo por lo que esa persona ha tenido esa debilidad. Y entender que, aunque no sea esa ofensa, yo también estoy muchas veces al otro lado y soy también ofensor. Y por lo tanto, esa empatía, si no la tengo por mi forma de ser, me va a costar también perdonar a otra persona. Entonces, bueno, me imagino también que las circunstancias tienen que ver con la ofensa también, porque ha nombrado la ofensa y es verdad sí. que para el perdón hace falta ofender, pero que son continuas, sí. ¿no? En nuestras vidas. Entonces, también circunstancias. Hay más facilidad para algunas circunstancias que otras. Me imagino también que va en relación con lo que antes has explicado de las personalidades de cada cual, ¿no? Ajá, sí, así es. Pero las circunstancias, y diría algo más, el tipo de ofensa. O sea, de hecho hay personas que piensan que hay hechos que son realmente imperdonables. ¿Cuáles serían las características de ese imperdonable? Pues se podría decir que a veces se entiende por imperdonable algo que ha causado unas secuelas que no tienen vuelta atrás, pues quizás sea un factor. Otras personas ven como imperdonable cuando entienden que perdonar a una persona va contra la justicia, cosa que está por ver, porque ya adelanto que por definición no existen cosas imperdonables. Puede haber situaciones en una persona en un momento dado que le puede resultar imposible en ese momento perdonar a otra persona, lo cual no significa que ese hecho sea imperdonable más adelante. Pero, repito, las secuelas, la gravedad de la ofensa también, claro, el que uno entienda que ha habido ensañamiento o claramente una mala intención por parte de quien ha cometido la ofensa, el percibir que no hay un arrepentimiento, o sea, son muchas cosas, factores, circunstancias que tienen que ver también con la propia ofensa. Claro. Y después, lógicamente, entender las circunstancias, si a una persona le han ofendido en un momento de debilidad, de cansancio, en fin, todo eso también hace que a uno le cueste perdonar, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, es que ha nombrado varias cosas que quería yo también ir viendo. Lo de Muy la bien. imperdonable, vamos a ver, no, por ejemplo, Sí, casos eso, lo de si el perdón y la justicia son compatibles, porque ah, claro, eso es, sí, ahí tenemos problemas a veces, ¿no? Que lo que dice, y va ligado también a lo de que hay cosas que son imperdonables. Pongamos por sí, caso actos terroristas, sí, violaciones, sí, abusos, que como ha sí. dicho antes son premeditados y además Ujú. que no tienen vuelta atrás porque a esa persona le has hecho polvo que a lo mejor le has matado a su padre, le has matado a un hermano o le has herido. Entonces, ¿eso cómo se come? ¿Cómo puede uno llegar a poder perdonar esas cosas? Ya. A ver, yo realmente le puedo decir que por la experiencia de la consulta, que fue uno de los motivos que me llevó a escribir el libro, he visto situaciones de personas que han sufrido ofensas pequeñas y que lo viven y que lo transmiten con un componente de imperdonabilidad que me sorprende si no fuera porque estoy delante de una persona que probablemente está enferma y le está costando, ya sea por su personalidad o por sus síntomas depresivos o lo que fuere, dar ese paso. Pero he visto y he escuchado a personas con nombres y apellidos que me han contado historias de esas que uno diría imperdonables y que te das cuenta perfectamente, no solo porque te lo dicen, sino porque por la mirada que realmente han perdonado. No digo que todo, o sea, decía antes que a nadie se le puede exigir que perdone, porque hay que estar dentro de la piel de una persona para saber si en ese momento yo estoy en condiciones de poder perdonar. A mí como profesional de la salud mental me ocurre que en algunos casos en las terapias hay un proceso de perdón y un punto importantísimo es acertar con cuando esa persona está preparada para dar ese paso, porque darle un abrazo, metafóricamente, a quien te ha hecho daño, no se lo puedes exigir siempre a todas las personas, porque le puedes estar poniendo justamente ante una situación doblemente dolorosa si la herida se abre o si el agresor vuelve a agredir de un modo metafórico, estoy hablando, pero efectivamente esa dificultad no siempre, o sea, hay que calibrar bien cuál es el momento y no a todo el mundo se le puede exigir siempre, ¿eh? Ahora, por definición, yo quiero volver a esto de la definición porque la definición tiene que ver con la verdad, ¿eh? La verdad es que todo es perdonable. Eh, Hay cosas para las que necesitamos indudablemente la gracia de Dios y es un don. A lo mejor hay que esperar para alcanzar ese don y hay que pelear por ese don. Hay personas que están toda su vida intentando perdonar y peleándolo y que no lo consigan no es un fracaso. Pero eso no significa que no sea imperdonable. Significa que, bueno, en esta persona concreta, con sus características, por lo que ha ocurrido, parte del sentido de su vida tiene que ver con ese proceso de perdón. Ujú. Y otra cosa me imagino yo que existirá que me sugiere es que antes ha dicho que el perdón es algo que está dentro de la libertad de la persona. Sí. Y cuando nos encontramos con alguien que tiene tal cerrazón que es que no quiere acceder al perdón, esa persona está maniatada, ¿no? Porque Ujú. eso como, o puede tener dos preguntas. Primero de todo, Sí. si ha visto casos así y qué se puede hacer ante eso. ¿Cómo, pues, si hay una terapia, si hay algo para esa persona, para que de esa sin razón de decir, no, no, no quiero perdonar, porque que raya con el odio casi, ¿no? Como, Sí, 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 sí. entonces, si se puede hacer algo, si existe y lo ha visto, y si se puede hacer algo. Sí, vamos a ver, como no todo es enfermedad, y yo me dedico a la enfermedad y salud, entiendo que hay personas que libremente y sin que vayan a una consulta, lógicamente, deciden bueno, pues por odio o por eso, deciden que no quieren perdonar. ¿Qué se puede hacer con esa persona? Si no quiere perdonar, no va a querer dejarse ayudar en esa hipotética terapia, claro.
Entonces, pues yo diría que no se puede hacer mucho, ¿eh? Me interesa más, he vivido más, lógicamente, la persona que acude diciendo, mire, yo estoy mal, sé que estoy mal porque me hicieron daño, yo quiero perdonar porque sé que parte de mi solución pasa por perdonar a esta persona, pero no sé cómo hacerlo. Y usted me puede ayudar. Eso sí es una terapia. Eso sí tiene unos pasos y las terapias siempre tienen un porcentaje de éxito y a veces sale bien y a veces no sale bien. Esas terapias, después de todo, las terapias son tan sencillas, digámoslo así, esas terapias, como hacer de alguna manera con ayuda externa el proceso que cualquiera hacemos cuando perdonamos, que tiene una serie de pasos. Los libros hablan de más o menos pasos, pero en el fondo hay bastante consenso en cuáles son esos pasos del perdón. Y como es médico, otra cosa que quería saber, si usted nota relación entre lo que es el perdón y la salud de la persona. Pues sí. ¿Influye? Sí, claro que influye. No voy a decir que siempre haya, digamos, realidades de ofensas en la causa de la salud, pero tanto en la salud mental como en la salud física. En la salud mental quizás sea más fácil de entender, es más directo que una persona que no está consiguiendo perdonar, que ese dolor, que ese daño que ha generado un dolor y que ese dolor que uno no consigue perdonar le lleva a un deseo de venganza o a un deseo de devolver el daño, o que no es capaz de mire, todos necesitamos, la vida es vivir, o sea, uno va avanzando y vivimos el presente, pero tenemos que mirar hacia adelante. La persona que todavía nota el dolor de la herida y que sistemáticamente vuelve, digamos, al lugar del crimen, y que aunque sea con la cabeza, evidentemente, sigue viviendo en el pasado. Eso de cara a una depresión reactiva, de cara a un cuadro de ansiedad reactivo, a un insomnio, a una pérdida, a un problema de alimentación con una tensión de fondo. Hay veces que se deben a situaciones traumáticas, ofensas que uno ha vivido y que no es capaz de resolverlas. Por lo tanto, por la parte de la salud mental, ya digo que no siempre, por supuesto, pero que sí que existe una relación. Pero es que la salud física también. Hay estudios muy, vamos, iba a decir simpáticos, no es quizás la palabra, pero muy gráficos, de cómo las personas que tienen mayor capacidad de perdón, cosa que se pueden medir más o menos con unas escalas, son personas que utilizan menos analgésicos o menos medicación para dormir, ¿no? O que el umbral del dolor es mejor en personas que tienen esa capacidad para perdonar, o personas que tienen el sistema inmunitario, lo tienen más afectado, al final de cuentas, porque después de todo lo que está ocurriendo es como una situación de estrés, en este caso generado por una ofensa que no se ha perdonado, y hay como una activación crónica de una persona que está como en alerta continuamente por una ofensa que ocurrió hace tiempo, pero que la sigue teniendo delante de sus ojos. Claro. Y es importantísimo seguir avanzando en la vida, claro, y para el desarrollo de la persona, para su vida diaria. Es fundamental, claro, cómo influye, qué curioso. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que le lleva a escribir sobre el perdón? ¿Por qué necesita contarlo? ¿Es tan importante para la persona? Sí. Vamos, yo por lo menos, para mí fue una necesidad por lo que me supuso de descubrimiento de esos casos que le he comentado. Bueno, no sé si comenté los dos casos. Le he comentado que me he encontrado con casos muy distintos, muy extremos, ¿no? Y que coincidió en una época en que tuve varios casos de esos extremos, y yo no paraba de estar sorprendido de decir, bueno, ¿qué tiene esta persona que no tiene la otra? ¿Y cómo le puedo ayudar al otro para que sea como esta persona? O sea, para mí era algo que nunca me había parado a considerar, y me pareció que y conforme fui estudiando el tema, dije, bueno, esto tengo que contarlo, porque si para mí ha supuesto un descubrimiento, entiendo que para otras personas también.
la verdad, yo creo que ya, no, en fin, el libro tiene la difusión que tiene y ya está, pero yo he escuchado ya los suficientes testimonios de personas que han leído el libro, pues para quedarme muy satisfecho de decir, bueno, mira, hay personas que han disfrutado o que se han comprendido a sí mismas en esto, del mismo modo que para mí supuso un descubrimiento. Es que me parece el título que me encanta, Heridas en el corazón. Me Sí. sugiere, aparte de que da pasos que, como dices, por comparación también te llevan a sugerencias para que podamos usarlo, y después me gusta porque es como decir, una herida se cura, ¿no? Como que Claro. tiene solución. Como Sí. que podemos, el que no llegue, poderlo pedir, el que no. Pero quería yo, antes de terminar, que nos quedan nada más que 5 minutos, que me diera también la diferencia del perdón, porque, bueno, es algo como cristiano, pero otras religiones tienen el perdón. ¿Qué diferencia ve entre el perdón de cualquier religión o del pagano, como quien dice, de la persona a pie, la diferencia del perdón en el cristiano? Sí. Bueno, yo hay una palabra que la digo en el libro y que también utiliza para otros aspectos Benedicto XVI, que es la superabundancia. O sea, el perdón hemos empezado diciendo que es algo natural de la persona. Todo lo que es de la persona es cristiano. En este sentido, bueno, también se podría decir pues todo, ¿no? Pero, ¿qué aporta? O sea, el proceso natural del perdón, que empieza por ejemplo, o sea, para perdonar hay que afrontar la verdad. Decir, ¿qué me ha hecho esta persona? ¿Qué daño me ha hecho? Vale, el cristiano ama la verdad por encima de todo, no rehúye la verdad. He dicho antes un proceso de empatía, bueno, que es más empatía que la caridad, y entender que yo también soy susceptible de ofensor, de ofender, y que por tanto no solamente empatizo con otras personas, sino que hasta rezo por él para que cambie, para que deje de ofender. ¿Como quién lo trato? Yo soy un hijo de Dios que trato a otro hijo de Dios que ha ofendido. Y yo sé que el Padre, o sea, que Dios quiere que esa persona cambie, ¿vale? ¿Y qué está en mi mano? En mi mano está que así como el otro nos ha hecho partícipes a los dos de el mal, o sea, él me ha ofendido porque de alguna manera se ha contaminado de ese mal, soy yo quien puedo sanarle a él justamente por un proceso contrario, que es el de perdonarle, hacerle partícipe de algo bueno, el perdón. Si me permite, hay una frase de Benedicto XVI que explica quizá de un modo mucho más concreto todo esto, ¿no? Él dice en el libro de Jesús de Nazaret, dice, el perdón cuesta algo, ante todo al que perdona. Tiene que superar en su interior el daño recibido, debe como cauterizarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo, de modo que luego ese proceso de transformación, de purificación interior, alcance también al otro, al culpable, y así ambos, sufriendo hasta el fondo el mal y superándolo, salgan renovados. Entonces, todo ese proceso natural de perdón, el cristiano lo lleva hasta el extremo que significa interiormente una actitud de perdón habitual, siempre que puede, y exteriormente que podría perdonar todo a todos, en principio, con esas dificultades que hemos visto antes y con la gracia de Dios, por supuesto. Qué bien, bueno, pues yo no tengo nada más que añadir, sino agradecerle que haya estado con nosotros este tiempo. A ustedes por escucharme. Y bueno, desde luego los libros son interesantísimos. Yo creo que, queridos oyentes, nos interesará comprarlo. Y el de ansiedad y estrés también, como tenemos tanto hoy día, lo encuentro muy práctico, que debe además dar como indicativo. Pero lo del perdón es verdad que es tan importante porque es tan liberador, ¿no? También dentro de la libertad. Y muchas gracias por concedernos este tiempo. Nada, a ustedes. Y bueno, que seamos capaces de perdonar. Pues sin más que Vale. decir, hasta el próximo programa. Adiós.